Buenas tardes, profesor Héctor. Eh, Mi nombre es Giancarlo Valdés Choque. A continuación le voy a hacer la exposición correspondiente de la inversión pública eh, del Perú y la línea del tiempo y la historia de la educación. Comencemos. El la primera pregunta sería, ¿cuál es la inversión del Estado en la educación en comparación a otros países? El sector educación tiene la participación más importante del 17,5% del presupuesto público 2018. Bueno, según el presidente Martín Vizcarra anunció que la educación será el pilar en su gobierno. Después de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski en el 2018, el presidente Martín Vizcarra anunció que la educación, como le estoy diciendo, será pilar en su gobierno. Entre los pilares del ministerio está al incremento del acceso a los servicios educativos públicos de la educación básica regular, con el total del presupuesto de 48.559 millones de dólares en comparación a otros países como Chile. Su presupuesto es de 74.585 millones de dólares, y su porcentaje de presupuesto en la educación es del 22,9%. Esto quiere decir que el vecino país de Chile, bueno, es un ejemplo que le estoy diciendo, ¿no? Respecto a la pregunta, el vecino país de Chile, es su gobierno el que está invirtiendo más en la educación, ¿no? O sea, yo creo que debería invertirse más, ¿no? En la educación, para que la educación es fundamental, ¿no? Para el futuro de todos los ciudadanos del país, ¿no? A comparación de Bolivia también, que no lo consideré, pero yo aquí, yo según tengo entendido, Bolivia también está haciendo una fuerte inversión, en el Estado en la educación, ¿no? En este vecino país de Bolivia, ¿no? A continuación le voy a exponer la educación en la época republicana. Esta es una línea de tiempo que lo he realizado en Exmi. Todo empezó en 1980. Se inicia el llamado quinquenio de educación peruana con el gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde Terry, quien otorgó con una concepción diferente a la reforma educativa, especial prioridad a la problemática educativa. Esto ocurrió en 1980. A partir de ahí estoy considerando, ¿no? la educación en la época republicana, ¿no? Según los presidentes de la república que han gobernado desde el 1980, ¿no? Esto es en el siglo XX. En 1985 a 1990 empieza el periodo del gobierno aprista, ¿no? Se elaboró el proyecto educativo nacional con miras a plasmar en una nueva ley de educación, con miras a plasmar una nueva ley general de educación, la estructura de un sistema educativo constituido por niveles y modalidades integrados y artículos acordes a las necesidades y características de la población. Este proyecto contempló los siguientes niveles y modalidades y formas, ¿no? Eso fue en la época del ya el fallecido del presidente Alan García, ¿no? Su primer gobierno. De allí viene en 1990, viene el gobierno de Alberto Fujimori, ¿no? Quien, aquí nos dice, quien hackeado por los retos del terrorismo y además estaba infiltrado en un sector del magisterio. Auxilió entre propuestas municipalizadoras y privatizadoras de la educación y la defensa a la educación gratuita. El gobierno se dedicó fundamentalmente a mejorar e incrementar la infraestructura, a revalorizar la educación pública gratuito, incluyendo los alimentos.
Eso fue la propuesta del gobierno del chino, ¿no? Alberto Fujimori en 1990. Él gobernó hasta el año 2000, ¿no? Él gobernó 10 años, ya terminando el siglo XXI, el siglo, perdón, XX, ¿no? Y de allí sigue en el año 2000, fue el gobierno de Valentín Paniagua. No tengo mucho conocimiento de cómo va a ser la educación, pero de allí viene el gobierno de Alejandro Toledo, ¿no? Dice que la economía se estableció creciendo a ritmo inusitado, se creó una nueva ley de educación, sin embargo, de acuerdo al Ministerio Público, ¿no? Ahí se creó una nueva ley de educación. Bueno, de ahí sigue del 2006, de ahí sigue del 2006 el gobierno de Alan García, ¿no? De ahí continúa el gobierno de Alan García, inició un conjunto de acciones que se tradujo en el mayor número de políticas, medidas, normas y programas para los docentes en un solo gobierno. Contra reforma educativa, el objetivo era alcanzar en las escuelas y colegios estatales una educación de excelencia de igual oportunidades, ¿no? O sea, aquí el gobierno del gobierno aprista de Alan García, según lo que dice, que está dando oportunidades a todos, ¿no? Así sean pobres, tengan otros que sí tengan la economía para poder estudiar. No, acá nos habla de que no hay discriminación a la educación, ¿no? Bueno, ese fue en el gobierno de Alan García en el año 2006. De ahí viene 2011, el gobierno de Ollanta Humala. Acá que nos dice, lanzó el programa Beca 18, destinada a financiar los estudios de pregrado del país, y al extranjero para jóvenes con altas calificaciones, ¿no? Acá, bueno, me confundí, ¿no? O sea, este programa Beca 18 ya lo lanzó el presidente Ollanta Humala en aquel año 2011, ¿no? Es una beca importante, creo, ¿no? Para muchos jóvenes que rendían, ¿no? En sus competencias, en sus capacidades, y ahí están, ¿no? Demostrando, ¿no? Que con estas becas podrían estudiar, ¿no? En el extranjero, o también podían estudiar en el COVER, ¿no? En el colegio de alto rendimiento también, ¿no? Porque no, pero más que todo era para ir al extranjero, ¿no? Ustedes saben que estudiar en el extranjero es mucho más caro y requiere de dinero, pero aquí en la educación en aquel año se ha dado una oportunidad más, para que el joven, ¿no? Desarrolle sus capacidades, ¿no? De poder desarrollarse, de poder triunfar, ¿no? Y poder ser un profesional fuera del país, ¿no? Y lograr sus objetivos y sus metas, ¿no? De ahí vienen en el año 2016, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Gobernó solo 2 años en aquel año, ¿no? Aquí que nos dice, incorporación de las TIC en el desarrollo curricular de la educación básica regular. También dice un software educativo que contribuya al aprendizaje en áreas curriculares, ¿no? O sea, acá dice que incorporó, ¿no? En las TIC un desarrollo curricular, ¿no? Está innovando más ya en las tecnologías, ¿no? Desde aquí ya empieza un poco más fuerte lo que es la tecnología en la educación básica, ¿no? Regular, para los jóvenes, para que aprendan, para que
sean emprendedores, ¿no? Sobre todo, y creativos para poder desarrollar sus capacidades, ¿no? Y poder tener competencias y desarrollar sus estándares, ¿no? De aprendizaje. De allí viene ya, desde el 2018, ya el actual gobierno del presidente Martín Vizcarra. Según aquí busqué, que acá dice eh, que Martín Vizcarra, mediante la pandemia del COVID-19 que estamos viviendo actualmente, ¿no? Promulgó la educación a distancia, ¿no? Con el programa Aprendo en Casa para la educación básica regular. Eh, bueno, hay que decir que es una propuesta que no lo tenía planteado ni el presidente, ¿no? Ni el Ministerio de Educación, ¿no? O sea, se ha dado lo que esta pandemia o este virus del COVID-19 y nadie lo tenía así, ¿no? Y es una propuesta, ¿no? Pero no, en la educación no puede parar. Así como la minería no para, la educación tampoco no puede parar y se está estudiando a distancia y es una oportunidad que los niños y los jóvenes tienen que seguir estudiando, no importa sea vía online, virtual o a distancia, pero se ha dado mediante los medios de comunicación como es Aprendo en Casa, ¿no? Para toda la educación básica regular. Bueno, de allí viene un análisis breve de la historia de la educación. Todo empezó en la educación incaica, que dice la sociedad de clases en el Perú se inició con altas civilizaciones procolombinas, desde el Caral hasta el Tahuantinsuyo Inca, cuya formación económica y social fue de carácter esclavista. Por tanto, la educación también fue diferenciada, mientras los hijos de las élites esclavistas tenían privilegios educacionales, los hijos del pueblo no tenían acceso a instituciones especializadas alguna, ¿no? Eso se nos habla de la educación incaica. En la educación colonial, la contradicción principal se dio entre la educación feudal, elitista, hispanista, excluyente, católica por un lado, y por el otro la educación popular de defensa de sus valores y conservación de sus identidades culturales ancestrales en busca de la libertad. También hubo, según las coyunturas, otras contradicciones de tipo secundario, ¿no? Como la que se da entre la educación de los caciques y la educación popular indígena, que se oponía a la imposición cultural y aliente hispana, ¿no? Eso nos habla en la educación colonial, ¿no? Que poco a poco, ¿no? Se fue desarrollando, ¿no? La educación en el país en aquel tiempo. La reforma educativa de Velasco, ¿no? Acá nos habla en el año 1968, en el siglo XXI, el gobierno militar de Velasco Alvarado dio a inicio a un conjunto de reformas que tenían como objetivo cambiar las bases sobre las que se estructuraban las relaciones económicas y sociales de la oligarquía terrateniente, que actuaban como una traba para el desarrollo capitalista, ¿no? Una de las reformas centrales impulsada por Velasco fue que atañía a la educación, la que a pesar de sus limitaciones fue la más integral y ambiciosa de la historia del Perú republicano. Sin embargo, pretendió aplicarse bajo un esquema autoritario y en confrontación con el magisterio, ¿no? Ahora bien, a lo largo de la evolución capitalista se han dado fases y coyunturas en las que el sistema de burguesa adquirió características particulares y por tanto la educación también. Así, por ejemplo, de la época dictadura militar reformista de Velasco Alvarado, la contradicción principal se dio entre las clases gran burguesas industrial, financieras y la clase obrera en la expansión al lado de los sectores campesinos y populares dentro del modelo de reforma del Estado de bien social como promotor de la economía nacional dependiente del imperialismo norteamericano, principalmente en la educacional. Esta coyuntura histórica correspondió a la contradicción principal entre la educación reformista gran burguesa y la educación popular emergente, ¿no? Eso nos habla
de la educación, ¿no? En aquel tiempo. En conclusiones sería: lo desarrollado ha permitido conocer aspectos de suma relevantes con respecto a la historia de la educación en nuestro país. De manera resumida, conocimos su origen y evolución en cada etapa y espacio de tiempo, entendiendo que la educación está presente en la vida del hombre desde los comienzos de su existencia. Vimos que desde el hombre más antiguo, primitivo, hasta las sociedades más estructuradas, se educaban de diferente manera y con diversos fines que en la actualidad, pero aún así ejercían una educación práctica de sus fines, ¿no? Así nos habla esta educación de lo que fue la historia de la educación, ¿no? En el siglo XXI y bueno, en el siglo XX, perdón, y ahora en el siglo XXI, ¿no? Bueno, esta fue la exposición, profesor, de la inversión pública, ¿no? Que es cierto que el Estado ahora, o el gobierno, o el poder, el ejecutivo, tiene que invertir más en la educación, ¿no? Porque no podemos, tenemos que apoyar, apostar por los futuros profesionales de nuestra región y del país, ¿no? Tenemos que apoyarlos, reforzar, ¿no? Que sea una fortaleza la educación a futuro, ¿no? Y bueno, eso sería la línea del tiempo de que la ve, ¿no? La educación fue cambiando durante mucho, pasando los años, ¿no? Desde la época incaica, colonial y desde el gobierno de Velasco, que es un ejemplo que le he dado a conocer, ¿no? Así ha sido la historia de la educación y la línea de tiempo también que le he presentado a continuación, ¿no? Bueno, eso sería todo, profesor. Muchas gracias por su atención.